Muy buenos días, bienvenidos. Yo soy Anderson Boscan, esto es News and Coffee, el programa de entrevistas de La Posta para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy lunes 6 de agosto, que ya saben que siempre estoy perdido con las fechas, revisamos los hechos en caliente. En caliente, el presidente Lenín Moreno da su octava entrevista a medios internacionales en menos de año y medio. Le gustan mucho los medios internacionales, a los nacionales solamente les ha conseguido 2 y en grupito, vamos. En una entrevista con Patricia Yaniot, ex CNN, hoy en la cadena americana, latinoamericana, Univisión, el presidente valoraba 2 cosas importantes. Por un lado, su tema favorito, que es Rafael Correa, del cual no puede dejar de hablar cada vez que le pone un micrófono por delante, asegurando que no quisiera que Rafael Correa fuera a la cárcel porque para él es muy duro haber sido vicepresidente de alguien que a fin de cuentas puede ser condenado como un criminal y secuestrador. Por otra parte, y en algo que nos interesa más a los ciudadanos mortales, no descarta una revisión de los subsidios, que es una forma bonita de decir que lo van a quitar, a la gasolina super, que es la que usamos los pelucones de este país. La revisión de los subsidios es un tema que está en caliente desde que lo propusiera el ministro de Hidrocarburos, el superministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, y la recogiera también el ministro de Finanzas. El gobierno se prepara en las próximas semanas para un anuncio importante que no dejará de tener cola y estar caliente. En caliente, el Ministerio de Defensa de Colombia anunciaba ayer la detención de alias Roberto. Este es uno de los narcotraficantes y guerrilleros, exguerrilleros y narcoterrorista a la final, que habría secuestrado a nuestros colegas del comercio en la frontera con Colombia. Los detalles que vienen de Colombia ponen algo de claridad a la paupérrima coordinación ministerial que ha habido en Ecuador, que no pueden decirnos siquiera dónde fueron secuestrados nuestros colegas. Según las investigaciones colombianas, nuestros colegas del comercio, que fueron luego ejecutados, fueron secuestrados mediante engaños, fueron interceptados y llevados a Colombia mediante engaños por este alias Roberto. No hay más detalles concretos al respecto, pero esperamos tenerlos en el transcurso de la semana. Esta es una semana clave. La Asamblea Nacional deberá ratificarse en su veto a la Ley de Fomento Productivo o allanarse al veto presidencial para permitir que este país, un año, 6 meses después, tenga por lo menos un plan económico. ¿Cómo va el país y sobre todo cómo va esta ciudad? Se lo pregunto a mi invitado de hoy, es César Montúfar, líder de Concertación. No se vaya. Gracias a todos por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Gracias por suscribirse a los canales de La Posta. Un agradecimiento especial a Hyundai y Sweet & Coffee, patrocinadores oficiales de este programa que permiten el periodismo independiente. Bienvenido, doctor César Montúfar. ¿Cómo estás, Anderson? Pues no tan bien como tú, pero ahí lo intento. Bueno. Nuevos proyectos, nuevas visiones. Anunciabas en un tuit el binomio Pérez Montúfar para la prefectura y la alcaldía de Quito por el movimiento Creo. Vamos a eso. Bueno, no por el movimiento Creo. Yo soy por una alianza del movimiento con Concertación. El movimiento Creo, por supuesto. Hay un acuerdo de palabra con los amigos de Creo, con César Monge, con Eduardo del Pozo, y
A partir de allí hemos comenzado a trabajar. Pero lo importante aquí, más allá de las alianzas políticas, me parece a mí, es la necesidad imperiosa de que Quito pueda recuperar un camino, una visión, que Quito pueda avanzar hacia un proyecto de ciudad que lo hemos perdido en las últimas décadas y hacerlo sin corrupción, hacerlo desde una dignificación de la política, una dignificación del Consejo y hacerlo en perspectiva de que esta ciudad, que es una ciudad maravillosa, una ciudad con enormes potencialidades, una ciudad que si uno mira el entorno, mira a su gente, conversa, se compenetra con lo que somos, sin duda es para mí la capital más bella de toda América Latina. ¿De dónde te vienen las ganas de ser alcalde de Quito? Porque esto no es cosa de levantarse un día y decir, uy, mira, yo que he sido legislador toda la vida, yo que he andado por el mundo de la política nacional metiendo preso a Jorge Glass, hoy quiero ser alcalde de la capital de la República. Por algo, porque creo que hay una idea que se ha venido, digamos, se ha sembrado en el país y que me parece que es necesario desterrarla de raíz, que es la de que, al menos en la política local, muchas veces tú escuchas esta idea de roba, pero hace obra. Yo creo que eso hay que desterrar en el Ecuador. Yo creo que Quito puede ser un buen inicio para comenzar a trabajar en perspectiva de transformar esta ciudad que está en una crisis en todos los niveles, pero hacerlo con integridad, hacerlo con una visión clara de futuro, hacerlo dialógicamente, democráticamente, pero con decisiones firmes y además sin corrupción. ¿Esta ciudad está en una crisis por qué o por quién? Bueno, está en una crisis por múltiples factores, pero yo diría que uno de los temas principales ha sido cómo el municipio de Quito se transformó en un botín, se transformó en una troncha política repartida entre los concejales. Creo que, por ejemplo, un tema fundamental, que lo haremos cuando yo esté en la alcaldía, va a ser regresar al anterior esquema, cuando los concejales, por ejemplo, no tenían sueldo, trabajaban a base de dietas por las sesiones en las que participaban. Los concejales ahora andan casi como ministros, con chofer, con guardaespaldas, tienen incluso algunos decenas de asesores, los que les da la ley y los que piden a la administración. Eso tiene que terminar, pero el municipio no puede ser un botín político. La ciudad no puede estar sometida a muchos intereses que la circulan, que la secuestran, que la atrapan, y para eso se necesita un liderazgo honesto, un liderazgo independiente, un liderazgo que pueda recuperar lo que es la ciudad, lo que podamos recuperar como ciudad en función de una visión de mediano y largo plazo. Concejales sin sueldo, ¿tú sabes de qué van a vivir esos concejales? Bueno, pero tienen que ser personas, ciudadanos que se entregan a la ciudad. Así era antes aquí en el Ecuador. Hubo un momento en que las cosas se tergiversaron y ahora tenemos concejales que no hacen lo que tienen que hacer, legislar y fiscalizar. Ahora tenemos concejales que están en las comisiones, bueno, eso lo establece la ley, pero son parte de los directores de las empresas que se meten en la administración. Lo que un concejal tiene que hacer es fiscalizar al alcalde, mirar que las cosas funcionen, no ser parte y juez al mismo tiempo. Entonces, creo que hay cambios importantes que hay que hacer. Pero sobre todo, mira, Anderson, además de esos cambios, fundamentalmente Quito tiene que recuperar una visión de futuro. Nosotros nos llamamos Distrito Metropolitano, pero no hemos aprobado un estatuto autonómico. Quito tiene que ser una ciudad autónoma. Lo que vamos a hacer... ¿Qué es esto? ¿Qué cambia? Mira, cambia muchísimo, cambia en el sentido de que vamos a recuperar competencias. Esto tiene que ser resultado de un gran proceso de discusión, de diálogo, de debate. Los primeros meses de mi administración como alcalde van a ser para discutir, promover y hacer una propuesta en términos de lo que sea el Estatuto Autonómico. Vamos a planificar a nivel, el plan de desarrollo municipal igualmente tendrá que ser consensuado y de allí tiene que venir una propuesta de reforma a la administración municipal. El punto aquí es que a los 6 meses, tal vez un poco más, 8 meses, podamos tener el estatuto, una propuesta de estatuto autonómico, un plan de desarrollo que además por ley se tiene que establecer y una propuesta de reorganización del municipio. El municipio de Quito está caotizado, está botinizado, por decir algo, se transformó en un botín político. Eso tiene que cambiar y el voto popular a través de una consulta es el que tiene que darnos el camino para que en los próximos años podamos realmente hacer una transformación profunda de Quito. Planteas una candidatura para la alcaldía de Quito en alianza con el Movimiento Creo. Bueno, como te decía... ¿Por qué el Movimiento Creo? Bueno, te decía, hemos conversado, hemos llegado a un acuerdo con sus principales directivos, César Monge, presidente nacional, Eduardo del Pozo, con el mismo Federico Pérez, y a partir de allí estamos trabajando.
Bueno, Concertación con Creo tienen muchas similitudes, si bien Creo está más en el centro derecha y nosotros somos una organización de centro. Hemos sido, yo diría, organizaciones que se han mantenido muy coherentemente en una línea de oposición al proyecto correísta desde mucho tiempo. Y creo que eso nos da el camino y nos da una plataforma común para en este caso, en este momento, comenzar y trabajar en un proyecto de ciudad a nivel de todas las elecciones que se van a dar el próximo 2019. Concertación y Creo no es la primera vez que se fusionan, ya estuvieron juntos en el proyecto coyuntural de Compromiso Ecuador, cuando lucharon contra las enmiendas constitucionales que promovían la reelección indefinida, algo que la Corte ha terminado por desbaratar finalmente, cuando se ha acordado que tiene que trabajar a pocos días de que la mutilen. La pregunta es clara: Concertación y Creo pudieron estar juntos para una elección nacional en 2017. Tú preferiste abrirte un espacio, decir que no era una alianza electoral y buscar un hueco en la unidad, que se promovía como una alianza a largo plazo, según tus palabras, el día de la presentación en Guayaquil, en el Hotel del Centro, donde lanzaron la unidad, y terminó siendo nada, una cosa de 2 meses. El proyecto de la unidad fracasó. Murió la unidad. Sí, el proyecto de unidad fracasó y eso hizo que nosotros fuéramos independientes en las elecciones del 2017. Concertación trabajó y propuso un conjunto de candidaturas y hizo una propuesta independiente de las otras fuerzas políticas. Pero yo quisiera rescatar lo que fue Compromiso Ecuador, que fue la experiencia que juntos la forjamos y que creo que es bien importante porque me parece que no se ha valorado el trabajo que hizo Compromiso Ecuador y el trabajo y el liderazgo que tuvo Guillermo Lasso en oponerse a las enmiendas constitucionales. Creo que ese trabajo fue además un trabajo en territorio, un trabajo que cambió la percepción de la ciudadanía. Cuando iniciamos este proceso, la mayoría de ecuatorianos estaban de acuerdo con la reelección indefinida, que era quizá, si no la reforma más importante, la más visible en ese paquete de enmiendas. Luego de este trabajo que se hizo, y allí yo rescato el liderazgo y la fuerza y la pasión que puso Guillermo Lasso, el asunto cambió. Y me parece que desde esa perspectiva, entonces, la experiencia que tuvimos con el movimiento Creo dentro del Compromiso Ecuador, no solamente que fue muy satisfactoria para nosotros, sino que provocó algo, generó una incidencia, tuvimos un resultado que me parece a mí se vio primero en que Rafael Correa tuvo que quitar del paquete de enmiendas el tema de la reelección indefinida con esa transitoria que introdujeron al final y ahora con lo que sucedió la semana pasada. A lo que iba y lo que me es difícil de comprender es cómo hace año y medio no considerabas que ni Lasso ni el movimiento Creo eran los idóneos para llegar a la presidencia de la República, pero hoy sí consideras que son el movimiento idóneo para apoyar una candidatura tuya a la alcaldía. Que hemos venido trabajando y hemos conversado en mucho tiempo. Con el movimiento Creo siempre hemos tenido una muy buena relación, una relación de diálogo, de respeto. Yo creo que Guillermo Lasso, César Monge, Eduardo del Pozo, los líderes de Creo son personas coherentes políticamente, además que han hecho una propuesta al país, son personas de palabra además. Entonces, creo que desde esa perspectiva, en este momento, y ya pensando en las próximas elecciones seccionales y pensando en Quito, es necesario consolidar una propuesta para el municipio de Quito, para la prefectura, que garantice algo: un liderazgo claro, un liderazgo honesto, un liderazgo con propuesta, un liderazgo que permita a Quito, a Pichincha y a Quito salir de la crisis en la que nos encontramos. En este programa, 10 días atrás, cuando ya se olfateaba que César Montúfar sería probablemente la ficha de Creo en alianza con Concertación para una candidatura de alcaldía, Fabricio Villamar hizo unas declaraciones totalmente directas, el presidente cantonal de la organización Creo, diciendo: al candidato a la alcaldía lo quieren imponer desde Guayaquil. César Monge, nombre y apellido, quiere imponernos el candidato. ¿Tú eres un candidato impuesto? Mira, yo no creo que deba opinar sobre lo que son debates o discusiones del interior de Creo. Somos totalmente respetuosos de lo que dentro de la organización política, en este caso una organización afín y aliada en esta propuesta hace. Así que, mira, somos respetuosos del debate que ellos tengan. Nosotros hemos conversado con el movimiento Creo, hemos llegado a un acuerdo electoral, es un acuerdo además nacional, y desde esa perspectiva es que estamos trabajando.
y sobre todo a mí me parece que en este momento, más que los acuerdos o las discusiones entre organizaciones, que son normales porque así es la política de alguna forma, lo más importante es entender, interpretar el sentir, en este caso de los quiteños, de los pichinchanos, y hacer una propuesta que vaya en dirección de retomar un proyecto de ciudad, Anderson. Mira, Quito no se ha pensado como ciudad desde la década de los 80, cuando Rodrigo Paz quizá fue un alcalde que dio a la ciudad una visión distinta, una visión de futuro. Pero Quito en ese momento era un chorizo, digamos, era una franja que iba desde Chillogallo a Cotocollao. No nos hemos vuelto a pensar desde entonces. Y hoy Quito es totalmente diferente. Luego de Cotocollao tú tienes otra ciudad, Calderón, Carapungo. El sur de Quito es un océano, tiene infinidad de problemas, de una complejidad, de una riqueza enorme. Los valles han crecido y están articulados de la ciudad. Tenemos un conjunto de parroquias rurales que son parte también de la ciudad. Quito es una ciudad diversa, es una región en realidad, donde hay que articular lo urbano y rural, y creo que el dar una salida, como decía, en democracia, con diálogo, con firmeza, sí, además sin corrupción, es la obligación que las organizaciones políticas tenemos, que los ciudadanos responsables tenemos en esta hora que vive la ciudad. Mauricio Rodas no ha dado una salida a la ciudad. Yo creo que no la dio, desaprovechó una enorme oportunidad. Creo que precisamente por no haber arreglado y más bien profundizado el problema político dentro del municipio. Lo que te decía, concejales que se tomaron la administración municipal. Y desde esa manera, de esa forma, creo que en realidad el municipio como institución, como una burocracia que debería estar al servicio de la ciudad, más bien lo que ha ocurrido es que trastocaron los papeles. La ciudad al servicio de una maquinaria enorme, de una maquinaria absolutamente desordenada, caótica, en donde tú tienes unidades, departamentos, secretarías, empresas que se sobreponen en sus decisiones, en sus ámbitos de acción. Es decir, un caos completo que no ha permitido que la ciudad pueda avanzar. Cuando dices Quito merece avanzar sin corrupción, daría la impresión, por rebote o por deducción lógica, que la administración de Rodas ha sido corrupta. ¿Así lo consideras? Mira, yo creo que en realidad el hecho de que se haya transformado el Consejo Municipal en un espacio de reparto de un botín político, eso es corrupción. Y eso tiene que terminar. Eso se ha visto en los procesos judiciales y en las investigaciones judiciales que se han producido. Tuvimos hasta hace poco la vergüenza, los quiteños, de tener un consejo al que asistían 2 concejales con grillete. Sí. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que un alcalde tiene que hacer en esa situación? Yo creo que allí, por ejemplo, si yo fuera alcalde, yo no hubiera permitido aquello, yo hubiera pedido que se retiren esos concejales, porque eso ofende a la dignidad de una ciudad, ofende a la dignidad de un consejo que tiene que ser, como decíamos hace un momento, un ente pulcro, transparente, para que pueda realmente fiscalizar al alcalde y además, por supuesto, legislar. Es decir, creo que se han trastocado los papeles. Y por lo tanto, esto es resultado de un trabajo, de un proceso de degeneración que viene de décadas atrás, que no le han permitido a la ciudad tener un proyecto, una visión de futuro, que ha hecho que los alcaldes estén únicamente en una administración secuestrada, dedicados a resolver problemas pequeños, a poner parches. Hemos tenido alcaldes que son apéndices del gobierno central, alcaldes que han estado secuestrados, como decía, por intereses particulares. Por eso es que nos parece fundamental que es necesario para Quito un liderazgo claro, un liderazgo sin rabo de paja, un liderazgo que pueda generar los espacios de acuerdo, los espacios de discusión y tener la decisión y la voluntad firme de generar las transformaciones que Quito necesita. Arriba o a la cabeza en las encuestas, aunque tú y yo sabemos que muy pronto para encuestas, porque nombres confirmados, además del tuyo, el de Paco Moncayo. El señor Moncayo va adelante en las encuestas con una carpeta o un currículum que incluye haber sido ya un alcalde de Quito, que para muchos habrá sido un alcalde exitoso. Me gustaría tu percepción sobre la última administración del alcalde Paco Moncayo. Yo tengo mucho respeto a Paco Moncayo, me parece que fue un buen alcalde de Quito, pero me parece que Quito en este momento necesita una visión mucho más moderna, mucho más fuerte, mucho más hacia el futuro. No creo que en este momento Quito necesite regresar y recuperar, digamos, sencillamente algunos aspectos o proyectos positivos que pudo haber tenido en el pasado. Creo que en este momento es necesario una suerte de nueva fundación, de una refundación realmente de la ciudad. Los problemas son enormes. Es
Si tú miras temas como la recolección de basura, estamos ante una situación ya de crisis, yo diría casi total. En el tema movilidad hay un reto enorme con la introducción del metro y aquí también habrá que tomar decisiones fundamentales. Tenemos temas que requieren el enfoque de una ciudad mucho más inserta en el mundo, mucho más global. Como te decía, hoy Quito ya no es la ciudad que tenemos a veces los quiteños en mente, es una ciudad-región, es una ciudad que, al menos por ejemplo el sur de Quito, está totalmente conectado en lo económico, en lo productivo, en lo cultural, en lo social, con la sierra centro del Ecuador. Es decir, somos una ciudad mucho más compleja, una ciudad que tiene que tener una visión mucho más moderna, mucho más integrada al mundo, y por eso es que creo que es necesaria una recuperación y una renovación del liderazgo, y por eso es que nosotros nos planteamos como una posibilidad. Te pregunta José Miguel, señor Montúfar, ¿no le incomoda ir en binomio con el señor Federico Pérez? Mira, yo creo que Federico fue prefecto provincial de Pichincha, hizo un gran trabajo, una gran labor. Y en la prefectura sí vale mirar para atrás y no tener una visión más moderna. Yo no estoy diciendo que no se requiere experiencia, yo no estoy diciendo que no hay que recuperar las cosas buenas que se pudieron haber hecho en el pasado. Lo que yo estoy diciendo es que es necesaria una visión que realmente nos permita dar un salto en un momento en que Quito ha cambiado, en que el país ha cambiado, en que el mundo ha cambiado. Entonces, en esa perspectiva me parece que el liderazgo que yo puedo tener, liderazgo que además he demostrado, porque en realidad no se trata únicamente de decir, puede ser y es, digamos, una alternativa viable para que Quito pueda resolver sus problemas. Los problemas de Quito, que ya empezamos a mencionarlos y son los problemas que uno escucha cuando conversa con cualquier quiteño: recolección de basura, movilidad. ¿Hay algo que englobe a todos estos problemas? ¿Un problema que tenga una raíz fundamental? Bueno, la raíz fundamental me parece a mí está en el caos, en la botinización. Estamos ahorita usando una palabra del municipio. Una administración absolutamente desbordada. Solamente ponernos a pensar en este momento que el municipio de Quito tiene aproximadamente 18.000 empleados municipales. Si tú comparas con Guayaquil, Guayaquil tiene 4.500. Sí, claro. Entonces tienes una diferencia enorme. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que sucede? Entonces es fundamental arreglar y comenzar arreglando el problema interno del municipio. Y por eso te decía, vamos en primer lugar a dignificar el Consejo Municipal. Y por eso yo insisto en la propuesta de que los concejales no pueden tener sueldo, no pueden tener chofer, un séquito de guardaespaldas, un séquito de asesores. Yo mismo, cuando sea alcalde, voy a movilizar en la camioneta que tú me viste llegar ahora. Creo que hay que cambiar y relegitimar a la autoridad municipal. Una autoridad como ha sido en Quito, tradicionalmente. Aquí la tradición también es importante recuperar. Ciudadanos y ciudadanas que se entregan a servir a su ciudad. Ese era el concepto del ilustre municipio de Quito. Eso primero hay que recuperar. Segundo, hay que separar completamente las funciones del consejo y de los concejales. Ellos tienen que dedicarse a legislar y fiscalizar. No pueden seguir participando directa o indirectamente en la administración municipal. Claro, es como que los legisladores tuvieran ministerios a su cargo, exactamente. ¿no? Tercero, te decía hace un momento y lo repito, el estatuto autonómico. Quito tiene que ser una ciudad autónoma. Es sede del gobierno nacional, pero además tiene que ser una ciudad-región, articulada al país y articulada al mundo, integrada en ella misma, los distintos barrios, los valles, Carapungo, Calderón, el sur de Quito, el centro, el hipercentro, como se denomina. Es necesaria una visión global de la ciudad. Para eso es el estatuto autonómico, que tiene que ser votado por los quiteños. La Constitución dice que los estatutos autonómicos, algo así como una constitución de la ciudad, tiene que ser votada. Pero esto suena bonito, pero ¿qué permite ese? Pero vamos a hacer además que el estatuto autonómico sea votado junto al plan de desarrollo y al proyecto de reorganización del aparato municipal. De forma que tenemos en los primeros meses de gestión un gran debate de todos los estamentos de la ciudad, empresarios, trabajadores, la academia, todos los barrios, por supuesto, las juntas, las ligas deportivas barriales, es decir, toda la ciudad discutiendo para tener un proyecto de ciudad. Eso llevado a las urnas para luego, con el mandato que nos dé el voto popular, la confianza popular, avanzar en los próximos años. Entonces, aquí, como te digo, los problemas de Quito son múltiples. Un estatuto autonómico para la gente del manglar como yo, que ha llegado acá a la capital. ¿Qué significa? ¿Qué cambia en la vida de un quiteño? Bueno, cambia el redefinir lo que el municipio tiene que hacer. Y además, el darnos un sentido y una visión de ciudad en el mediano y largo plazo. En el 2034, Anderson, Quito va a cumplir
500 años de fundación española. Nosotros, como Quito existía desde antes, pero vamos a tomar como hito la fundación española de 1534. 500 años, somos una ciudad de 500 años. Para ese momento, Quito tendrá que haberse reorganizado completamente y haber superado sus problemas que en este momento son agobiantes e intolerables y tener un proyecto de ciudad que esté en marcha. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer cuando estemos en el municipio de Quito. Movilidad. ¿El metro soluciona la movilidad en esta ciudad? No, no soluciona, pero creo que es un paso importante, es un paso hacia adelante. Va a requerir que además se integre en un solo sistema todas las otras formas de movilidad, porque Quito es una ciudad tan orográficamente, su relieve es tan diverso que no puedes depender solamente del metro. Va a ser necesario que se reorganice el sistema público de transporte hoy servido por privados. Va a ser necesario que se establezcan otras formas alternativas, vía teleféricos, posiblemente un tranvía, readecuar el trolebús, la ecovía, es decir, vamos a tener que... Un sistema integrado de movilización. Vamos a tener que crear un sistema integrado. Ese es un desafío. Esto implica tocar a un grupo que ningún alcalde quiere tocar, ni siquiera Jaime Nebot en Guayaquil, que muy parado se dice, pero a la hora de tocar a los transportistas, a todos les tiembla. ¿Es posible tocar a los transportistas siendo alcalde en esta ciudad? Por supuesto que sí. Es decir, obligarlos a cumplir los controles, obligarlos a organizarse como se debe, ser parte de un sistema que los controle, no que se deje controlar por un grupo. La introducción del metro va a obligar, como tú decías hace un momento, a crear un sistema integrado de transporte público en la ciudad. Y eso va a requerir y requerirá que todos los actores privados, además, sean parte de este sistema. En ese sentido, creo que tú me conoces, la ciudadanía me conoce y que reconoce quizá en mí la posibilidad de tomar decisiones fuertes, también de dialogar, de llegar a acuerdos, y creo que en esa línea vamos a ir. Pero lo que te decía hace un momento es que el cambio fundamentalmente tiene que ser un cambio cultural, y ese cambio cultural va a hacer que los quiteños, una vez que reorganicemos y organicemos este sistema integrado de transporte, tendamos cada vez más a privilegiar el transporte público sobre el transporte privado. Eso es muy importante, porque un porcentaje pequeño de quiteños se movilizan en transporte privado, la mayoría se moviliza en transporte público, pero la ciudad está construida para el transporte particular. Entonces tenemos que ir cambiando toda una visión, toda una forma como creció Quito en las últimas décadas, para que entonces el transporte público sea la base fundamental de movilización en la ciudad. Un transporte de calidad, un transporte digno, un transporte que además nos permita ir solidificando una ciudad mucho más integrada, una ciudad mucho más articulada. No es solamente una solución, no es que el metro va a solucionar todo, no es únicamente articulando al transporte público-privado el sistema que se tiene que crear y que se está, me parece a mí, avanzando en esa dirección. Es también otros sistemas alternativos, el trolebús. Hay que, por ejemplo, sectores a los que no llegue el metro, importante integrar, Carapungo, Calderón, La Ofelia, por ejemplo, hacia el sur igualmente. Es decir, aquí Quito tiene que dar una salida integral, pero también pasa por el tema de cultura. Y en todos los temas. Es que, mira, tú decías, ¿en dónde está la raíz del problema? Si tú tienes un consejo en la que dos concejales están con grilletes, si tienes y percibes que la administración municipal está atravesada por la corrupción y por la ineficiencia, tú como ciudadano, ¿qué haces? Te repliegas. Tú como ciudadano dices, bueno, si esa es la autoridad, si esa es la institución que tiene que resolver los problemas, y está así, ¿qué hago yo? Si eso cambia, si vamos rediseñando la administración municipal, redignificando el consejo municipal, cambiando y legitimando el liderazgo y la autoridad, la ciudad tiene que dar un salto también cultural. Eso en el tema de la movilidad, en el tema ambiental, en el tema de la basura, en el tema de la seguridad, en donde la participación de la ciudadanía, la forma como los ciudadanos se integran y se apropian de su ciudad, me parece que es el tema fundamental. ¿Qué te parecen las medidas como el pico y placa, que llevan 30 años dando vueltas por el mundo y en Ecuador se vendía como la gran solución a la congestión vehicular en Quito? Yo que soy novato en la ciudad, veo fácilmente que... Hay varias interpretaciones, hay varias propuestas alrededor. Una es que el pico y placa desaparezca, ¿no es cierto? Yo no soy partidario de eso. Yo creo que hay que cambiar la forma como se está aplicando. El poner días y horas para determinadas placas que terminan con cierto número hizo que muchas personas
no solamente adquieran un segundo, sino hasta un tercer vehículo, y eso para evadir, digamos, el Correcto. Yo creo que hay que cambiar la forma como se organiza. Es posible que, por ejemplo, pasemos a un sistema rotativo en donde cambien los números de manera aleatoria. Es posible que también sea necesario ampliar el horario del pico y placa, pero esas son, digamos, medidas que hay que tomar ya en función de que va a ponerse en funcionamiento el metro y que se va a tener que constituir este sistema integrado de transporte. Entonces, son soluciones que tienen que estar integradas. Uno de los problemas, Anderson, no solamente en el tema de movilidad, es que si tú únicamente vas a la solución parche, impones una cosa, ejecutas una medida aislada de todo lo demás, sencillamente esta medida termina siendo ineficiente, como creo que el pico. Preguntas de la audiencia muy concretas. Raquel Narváez pregunta, ¿qué opina de los buses eléctricos? ¿Sería una opción para mejorar la calidad del aire y la movilidad en esta ciudad? Absolutamente, absolutamente. ¿Impulsados desde el municipio o desde el sector privado? Tiene que ser un proceso y tiene que haber una articulación entre público y privado, pero el municipio ya ha iniciado ese camino, pero yo creo que tenemos que plantearnos como meta que en los próximos años toda la flota de transporte público y también transporte público privado pase al sistema eléctrico. Eso implicará un cambio en la ciudad, tendrá que haber ya no solamente gasolineras, sino electrolineras, es decir, la ciudad tiene que cambiar. Claro. Absolutamente. Monique Pinto pregunta, doctor Montúfar, ¿cómo va a ser con el grave problema de insalubridad que genera la gestión de basura? A ver, el tema de la basura es quizá en este momento... ¿Por qué hay problemas con la basura en esta ciudad? Es que me parece un problema que la mayoría mayoría de las urbes lo han solucionado hace 20, 30 años, antes de que yo naciera. Pero yo te invito, Anderson, ¿Cómo es posible que haya un problema así en la capital de la República? Que tú recorras la ciudad quizá a altas horas de la noche para que mires cómo en este momento en Quito se recoge basura en volquetas, ¿no es cierto? Cuando se recoge, ¿no es cierto? Personas que ni siquiera ya tienen casi el uniforme de empleados municipales, sin guantes, sin protección, es decir, ya una situación que uno dice, realmente, ¿en dónde estamos? Quito tiene en algunos momentos paisajes del primer mundo y paisajes del cuarto mundo que se sobreponen. Mira, aquí hay un tema fundamental. En el tema basura son varias cuestiones. Primero, tenemos, y eso es una decisión de los quiteños, y que su alcalde tiene que tomar esa decisión, cambiar el modelo de gestión. La empresa municipal de aseo no da abasto para atender a toda la ciudad. Es necesario, y aquí va a ser necesario y va a ser indispensable una decisión política muy fuerte, articular un sistema público-privado y también actores privados. Pero Quito no puede estar en esa situación. Primero. Segundo, aquí la participación de la gente tiene que ser fundamental, pero con un municipio que reivindique la autoridad, que, como te decía hace un momento, sea digno representante de la ciudad. Quito no puede ser una ciudad en la que los ciudadanos no reciclen. Eso es algo inconcebible, la participación de los ciudadanos. Los ciudadanos quiteños tenemos que acostumbrarnos a, además de reciclar la basura, a sacarla a las horas y los días que sean establecidos para el efecto. De esto ya se ha hablado mucho, se han hecho cosas importantes, no se ha podido avanzar. Es necesario también todo un sistema industrial para el manejo de residuos, para el manejo de la basura. Es necesario valorizar los residuos. Aquí Quito está totalmente atrasado. Lo que botamos con basura tiene valor, puede ser fuente de emprendimiento, puede ser espacio para la generación de múltiples negocios, puede generar empleos, trabajo para muchísimas personas. Es necesario reevaluar todo este tema de los contenedores, que funcionó en unos barrios, pero fue una catástrofe en otros. Es decir, es necesario una visión distinta, con participación de los ciudadanos, con responsabilidad de los ciudadanos, pero fundamentalmente cambiando el modelo de gestión. Y en ese sentido, alianzas públicas. En una parte, sí, pero creo que está a la vista que ese modelo ya no funciona para el futuro. Juan Francisco León, ¿qué piensan hacer con el sector industrial, empresas? Bueno, creo que el sector privado es un actor fundamental de la ciudad. Creo que lo primero, y eso es importante, tiene que ser articulado su visión, su punto de vista a la planificación y al proyecto de ciudad, a la visión de ciudad, al plan de desarrollo de la ciudad. Pero hay un punto que es muy importante. Yo he estado conversando con mucha gente, Anderson, y un constructor de los más importantes de la ciudad me decía algo que es patético, es triste. Decía, en este momento, estaba hablando de un empresario de la construcción, del sector inmobiliario. Decía, mira,
es triste que el ritmo de crecimiento urbano de la ciudad, de la capital del Ecuador, de Quito, vaya siguiendo lo que son los proyectos inmobiliarios del sector privado. Es decir, los proyectos inmobiliarios del sector privado son los que guían el desarrollo urbano, la concepción urbanística de la ciudad. Y este empresario inmobiliario decía, esto no puede ser. Lo que tiene que haber es un municipio, evidentemente con participación, con una visión y con un diseño urbanístico hacia el futuro, que guíe al sector privado, que guíe estas iniciativas de inversión enormes en algunos casos, que dan empleo, que generan incluso un embellecimiento de la ciudad porque tienen una diferente concepción estética. Eso tiene que cambiar. Es decir, la ciudad tiene que recuperar para sí la planificación y la visión de ciudad que queremos, el proyecto urbanístico que tiene que tener Quito. Y ese proyecto que tiene que ser, digamos, consensuado con todos los actores, es el que tiene que guiar a las iniciativas individuales. Entonces, a las iniciativas empresariales que puedan venir de cualquier otro sector. Eso es fundamental recuperar y es increíble que Quito no lo tenga. Es decir, que en este momento, como decía este importante actor privado del sector inmobiliario, sea la ciudad la que sigue los proyectos inmobiliarios de ¿Qué hacer con el centro histórico, César? Mira, esta es una de las cosas que más impresiona a alguien que llega a la ciudad. O sea, el centro histórico probablemente el más bonito de toda América Latina, lleno de imposible de caminar, lleno de chatarrerías, lleno de lugares que no brindan servicio, inseguro. ¿Cómo se recupera un centro histórico así? Bueno, yo creo que ahí es importante tener presente, primero lo que tú dices, aquí hay un patrimonio cultural, un patrimonio arquitectónico, un patrimonio no solamente de nosotros como quiteños. Cuando hablo de quiteños no hablo únicamente de los nacidos de Quito, sino de todos quienes vivimos en la ciudad, que pertenece a la humanidad. Por eso es que somos patrimonio cultural de la humanidad. Correcto. Entonces hay que partir en ese. Segundo, creo que aquí es muy importante la participación del sector privado junto al sector público. Esa idea de que todo puede ser el sector público, el municipio, las empresas municipales, creo que es una idea que ha demostrado naufragó, fracasó. Entonces hay que volver a un sistema de gestión del centro histórico con participación del sector privado y del sector público. Eso es fundamental. Aquí es importante algo. Sí es básico, cuando hablo de incorporación, de participación del sector privado, el que mayores inversiones lleguen al centro. Eso implica además que existe un sentido que la hemos perdido en los últimos años de apropiación del centro de Quito. Y creo que en la medida en que nos vayamos como quiteños apropiando cada vez más y que tengamos un modelo de gestión que permita realmente no solamente su preservación, su recuperación, sino transformar lo que, no, yo diría fortificar, consolidar lo que es, porque una de las fortalezas mayores del centro de Quito es que es un centro vivo, no solamente un conjunto de edificaciones, de edificios monumentales, sino que la gente vive ahí, la gente trabaja ahí. Es decir, creo que ese es el valor, la fuerza, la vitalidad que hay que recuperar y consolidar en el centro. Oscar Patricio @ pregunta, y hago mía la pregunta, con el mayor de los respetos, doctor Montúfar, usted es 101% político, es valiente y todo lo que quiera, pero ¿cuáles son sus credenciales para convertirse en un administrador de un distrito con 3 millones de habitantes y 1.600 millones de dólares de presupuesto anual? Yo agradezco esta pregunta porque me parece que Quito lo que necesita en este momento es liderazgo. Liderazgo honesto, liderazgo dialogante, pero liderazgo firme. Quito no es una empresa, como para decir necesitamos un gerente o un administrador. Tal es la complejidad de Quito, tales son los problemas que tenemos, que son problemas fundamentalmente políticos. Las soluciones técnicas son soluciones que en muchos casos, porque a veces no hay nada nuevo bajo el sol, se las puede recuperar, se las puede modificar de las experiencias de otras ciudades. Aquí lo que necesitamos es un liderazgo honesto, firme, informado, con un equipo de expertos para cada sector. Este sofisma de que lo que Quito necesita es un administrador, suena bien, pero Quito no es una empresa. Esto es una cosa mucho más compleja. Como te decía, en el problema de la basura están los sindicatos, está
los usuarios, están las personas que no reciclan, está un municipio absolutamente ineficiente. O sea, son múltiples actores. Y lo que un líder y un liderazgo tiene que hacer es articular las energías positivas, las visiones, llevarlas en una misma dirección. Y eso es mucho más que administrar. Eso es liderar. Y el liderazgo, en este caso democrático, pero al mismo tiempo firme e informado, tiene que estar respaldado en las soluciones técnicas de un equipo. Tú vas a ver en el municipio que vamos nosotros a liderar y llevar adelante un equipo trabajando sobre la base de la voluntad de una ciudad, por eso decía lo importante del estatuto autonómico, y sobre la base de ir encontrando las mejores soluciones técnicas para llevar adelante el proyecto de ciudad. Un asunto importantísimo. Fíjate lo que está pasando hoy en el municipio, que es quizá una de las razones principales de la crisis, que es el haber repartido como un botín a la administración municipal. Eso precisamente es lo que hay que cambiar. Y ahí es donde tú vas a ver que en la administración que vamos a generar, que vamos a construir, las decisiones de la administración, las decisiones técnicas, van a ser tomadas técnicamente. No vamos a tener esa injerencia política, pero para eso es necesario recuperar al Consejo Municipal. Últimas preguntas de la audiencia, casi monosílabos para que alcance la mayor cantidad posible. Fernando Vivero Niño, ¿quién formaría parte de su equipo de concejales? Eso es clave para que no le suceda lo mismo que al actual alcalde. Mira, eso es un proceso que estamos en este momento trabajando. Lo que sí puedo asegurar es que ese nuevo equipo de concejales con los que vamos a reivindicar la noción de un municipio de Quito y un consejo municipal de ilustres ciudadanos y ciudadanas, va a ser, yo te diría, de personas consagradas a la ciudad, no personas que están allí porque están buscando un trabajo y un sueldo, sino porque tienen la voluntad, el amor, la pasión de trabajar por Quito. Andrea Ceballos pregunta sobre las ventas ambulantes, ¿cómo regularían el comercio informal? Mira, hay un tema fundamental, hay varias soluciones al respecto, ninguna solución es fácil, pero toda solución, como te decía, va a requerir de un liderazgo y de una articulación de voluntades. Nosotros pensamos que una alternativa puede ser la generación de plataformas comerciales específicas para el efecto, que además permita darle orden a la ciudad, que permita al mismo tiempo que el municipio tenga una regulación, un control de lo que ocurre, y que además impida lo que hoy lamentablemente tenemos, las calles de Quito, los semáforos de Quito transformados en supermercados. El sistema de plataformas, de ferias barriales, pueden ser un camino que nos permita, con la regulación y el control municipal, solucionar este problema. Termino con una pregunta de Mariana Andrade. ¿Entregará la política social al patronato manejado generalmente por las esposas de los alcaldes? ¿Qué piensa al respecto? Para nada. Tiene que ser la política social de inclusión del municipio tiene que ser manejado técnicamente. No puede ser un espacio de proselitismo o promoción personal de nadie, peor de una persona, de personas allegadas al alcalde. Tiene que ser manejado de manera técnica. César Montúfar, ha sido un gusto conversar contigo. Tendremos mucho que conversar de aquí a las elecciones. Te agradezco. Mucha suerte. Sabes cuánto te estimo. Gracias. Gracias a ustedes por ver la entrevista. Enseguida mi conclusión de esta mañana, el punto final. Alianza País ha celebrado su convención este fin de semana para renovar su directiva. Y está bien tener nuevos líderes y nuevas caras en el que sigue siendo el partido más votado del Ecuador. Estaría mucho mejor que además de nuevos líderes y nuevas caras, tengamos nuevos fundamentos al frente del partido que sigue la mayoría de los ecuatorianos. Esto es, que deje de ser un partido de encubridores, que deje de ser un partido que arropa a los corruptos y que premia a los que han sido descubiertos. Esto es, que las embajadas dejen de repartirse entre los que ya no pueden dar la cara ante la ciudadanía. Esto es, que cuando uno de los suyos se equivoca, pues sufra las consecuencias o enfrente la justicia. Esto es, sobre todo, que vuelvan a escuchar los intereses de la gente y no los intereses de la gente que está al frente del partido. Alianza País tiene una oportunidad histórica, o tiene también sus últimos días. Nos vemos aquí mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Me acompañará el asambleísta Héctor Yepes para conversar sobre la familia y la decisión de la Corte Constitucional a la cual la Asamblea se ha opuesto.